¿Qué pasa cuando los pastores dejan de guiar y las ovejas ya no escuchan? Cuando la institución que durante siglos prometió consuelo se convierte en símbolos de silencio y dolor. Los dos papas comienza en medio de una tormenta, no solo literal, sino institucional. Benedicto XVI, un papa en conflicto con su rol; Jorge Bergoglio, un cardenal que ya ha decidido irse. Pero sus caminos se cruzan, y de este encuentro nace una de las conversaciones más importantes del siglo XXI. Esta no es una película sobre religión, es sobre poder, sobre culpa, pero también sobre esperanza. En tiempos donde las instituciones parecen tambalear, los dos papas plantea una posibilidad radical: que el cambio verdadero no viene con pancartas desde afuera, sino con valentía desde dentro. Hoy vamos a analizar cómo Meirelles retrata a la iglesia como un personaje caído, cómo el vestuario y la escenografía hablan tanto como los diálogos, y cómo una amistad improbable puede encarnar la lucha entre tradición y transformación. Pero antes, te hago una pregunta. ¿Crees que una institución de 2000 años puede realmente cambiar? Hay un personaje en los dos papas que nunca habla, pero cuya presencia lo impregna todo. No es Benedicto, no es Francisco, es la propia Iglesia Católica. En cada rincón del Vaticano, Meirelles filma no solo con estética, sino con intención. Techos que parecen pesar sobre quienes lo habitan, pasillos eternos donde el eco del silencio es casi más fuerte que las palabras. La iglesia aquí no es un templo espiritual, es una catedral de contradicciones, un monumento al poder, pero también a la desconexión. Meirelles juega con una paradoja visual. Cuanto más grande es el entorno, más pequeño parece el hombre. Y eso se siente especialmente con Benedicto. Lo vemos constantemente rodeado de oro, mármol, historia, pero también de soledad. Su figura encorvada parece casi tragada por la institución que representa. Es como si la iglesia, esa que él ha jurado proteger, estuviera rota y él fuera el último en darse cuenta. Pero el guión no lo condena, no lo convierte en villano. Lo muestra humano, cansado, atrapado. Esta no es solo una crisis de imagen, es una crisis de fe, desde dentro. Los escándalos de abuso, la pérdida de fieles, la desconexión con el mundo moderno, todo eso no se menciona de forma explícita, pero se siente, se filtra en cada plano, se respira en los silencios, en los suspiros, en los ojos de un papa que ya no sabe si puede guiar. Y en esa representación, la iglesia no es ni buena ni mala, es trágica. Es un gigante herido, demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero lo suficientemente lúcido para saber que algo tiene que cambiar. Y eso es lo revolucionario de los dos papas. No es un juicio, es un retrato, uno que reconoce la caída y se atreve a imaginar un nuevo ascenso. Tradición es la salvaguarda del futuro, no la garantía del pasado. Aunque esta frase no se dice en la película, podría haber sido el eje central de los dos papas. Porque si la iglesia es el personaje silencioso de esta historia, el verdadero conflicto es entre sus dos voces. Benedicto XVI y Jorge Bergoglio, dos figuras que representan mucho más que ideas teológicas. Representan dos modelos de iglesias, dos maneras de estar en el mundo. Benedicto es la institución, tradición, dogma, lenguaje litúrgico. Su visión es intelectual, doctrinal, vertical. Para él, la fe es algo que se transmite desde arriba, con rigor, con solemnidad. Bergoglio es la calle, cercanía, inclusión, adaptación. Su fe nace en la periferia, se expresa en el abrazo, en la risa, en el mate compartido. Cuando estos dos mundos chocan,
el resultado podría haber sido violento, pero los dos papas eligen el camino más difícil, el diálogo. Meirelles nos muestra que incluso en el desacuerdo más profundo hay espacio para la conexión humana, porque antes de ser papas son hombres, con culpas, con dudas, con heridas que los igualan más de lo que los separan. Este conflicto no es solo ideológico, es visual, sensorial. La solemnidad del Vaticano frente a la calidez de las calles argentinas, el órgano frente al bandoleón, el silencio frente al canto. Pero el filme no propone que uno venza al otro. No hay herejes ni mártires aquí. Lo que propone es algo mucho más raro y más revolucionario: la posibilidad de coexistencia. El cambio real no se impone, se hereda, y solo es posible cuando quien sostiene el poder acepta soltarlo. Por eso, esta conversación entre dos papas no es un choque de espadas, es un paso de testigo. Y en ese paso, los dos papas nos recuerda que toda institución que quiera seguir viva tiene que aprender a transformarse sin perder su alma. En la película no solo se dialoga con palabras, se dialoga con espacios, con ropas, con contrastes visuales que dicen más que 1000 sermones. La escenografía en esta película no es un fondo, es una declaración. El Vaticano se representa como una reliquia viva, un lugar del poder majestuoso, pero también aislado, frío, intimidante. En cada sala, el mármol brilla, pero también pesa. Las paredes hablan, pero no escuchan. La opulencia aquí es símbolo de estancamiento. Cada cortina bordada, cada tapiz de siglos es una capa más sobre la humanidad del Papa, una distancia más con el mundo real. Benedicto viste como la Iglesia ha vestido por siglos: capas pesadas, túnicas ceremoniales, una estética que impone respeto, pero también distancia. Es un papa vestido de historia, mientras Bergoglio llega con el presente en los hombros. El futuro no lleva capa, no necesita adornos. Francisco entra en escena como si la vestimenta papal fuera demasiado. Su estilo visual no es casualidad, es una crítica sutil pero poderosa. Y lo más brillante del diseño de producción es cómo esa transformación también ocurre en los espacios. Cuando ambos papas salen al jardín, el tono cambia. El mármol cede paso al pasto. El silencio sepulcral se convierte en viento y canto de aves. La luz entra, literal y simbólicamente. Es como si la naturaleza, fuera del Vaticano, fuera el único lugar donde la Iglesia puede respirar. Y eso no es casualidad, porque el mensaje es claro. La transformación no ocurre entre paredes doradas, sino al aire libre, donde hay vida, dudas y humanidad. En definitiva, la escenografía y el vestuario no solo acompañan el conflicto interno de los protagonistas, lo revelan, lo amplifican. Cada rincón barroco nos habla de una iglesia que se aferra al pasado, y cada gesto de sencillez en Francisco nos susurra que quizás ya es hora de abrir las ventanas. Los dos papas no ofrecen ningún tipo de solución. No pretende cambiar el mundo en 2 horas, pero sí nos deja una certeza. Los cambios verdaderos no se decretan desde afuera. Nacen en el silencio de quien se atreve a mirar sus propias grietas. La película nos enseña que el poder más fuerte no es el que impone, sino el que cede. Que el liderazgo no siempre se ejerce hablando. A veces se manifiesta en saber escuchar. Y que incluso en una institución tan antigua como la Iglesia, el futuro no llega con trompetas. Llega cuando alguien, desde adentro, se atreve a decir: esto no está bien y quiero cambiarlo. Quizá ese sea el verdadero milagro. ¿Y tú qué opinas? ¿Puede cambiar de verdad una institución de 2000 años? ¿Te representa más la serenidad doctrinal de Benedicto
o el impulso reformista de Francisco? Me encantaría leerte en los comentarios. Si este análisis te hizo pensar, compártelo. Dale like, suscríbete y activa la campana si quieres más ensayos como este, donde el cine no solo se ve, se piensa. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Hasta la próxima.